cómo estos hermanos gemelos de adorables pasaron a desafiar al Olimpo. Esta es una historia de desobediencia y ambición. Imagina un par de gigantes tan arrogantes que creyeron que podían destronar a los mismísimos dioses del Olimpo, construir un camino al cielo y apoderarse del mundo. Esta es la historia de los Almohadas, los gemelos que llevaron la desobediencia y la ambición más allá de lo imaginable. Pero ¿qué tan lejos llegaron antes de que su osadía les costara todo? Descubramos juntos este mito lleno de drama, traición y un final tan oscuro como el Tártaro mismo. Todo comienza con un origen digno de los relatos más caóticos de la mitología griega. Los Almohadas eran hijos de Poseidón, el poderoso dios del mar, y de Ifimedea, una mujer mortal que se había enamorado perdidamente del dios. Pero no era un amor cualquiera. Ifimedea solía caminar hasta la orilla del mar, donde las olas rompían con suavidad, y allí hundía sus manos en el agua salada, mientras susurraba palabras de amor al dios marino. Su devoción era tan grande que logró captar la atención de Poseidón, quien, intrigado, respondió a su llamado. Fue así como nacieron los gemelos Oto y Efialtes, hijos de una unión entre lo mortal y lo divino. Desde el instante de su nacimiento, estos hermanos dejaron claro que no serían comunes. Su crecimiento era completamente antinatural. Cada año aumentaban un codo en altura, unos 45 centímetros, y una braza en ancho, volviéndose gigantes imponentes que parecían esculpidos por las mismas manos divinas. Imagínate a dos niños que en cuestión de pocos años ya habían sobrepasado la estatura de cualquier hombre mortal, con cuerpos que inspiraban tanto asombro como temor. Sin embargo, su crianza no estuvo bajo la tutela divina de su padre, Poseidón. En lugar de recibir orientación sobre los límites del poder y la importancia de la moderación, crecieron sin freno alguno, dejando que su propia fuerza y ambición desmedida moldearan sus personalidades. Y vaya que eran ambiciosos. Para ellos, ser fuertes y grandes no era suficiente. Querían demostrar al mundo, y también a los dioses, que no solo eran los más imponentes en estatura, sino también en poder. Aquí es donde el mito toma un giro agresivo, porque Oto y Efialtes no se contentaban con su dominio sobre el mundo mortal. No, ellos querían más, mucho más. Querían desafiar a los mismos dioses del Olimpo. Y en ese momento su historia comienza a tornarse realmente intenso y dramático. ¿Qué es lo que haría que estos gigantes se volvieran tan temerarios? Pronto lo descubrirás. ¿Qué ocurre cuando el orgullo y la ambición crecen al mismo ritmo que la fuerza? Los Almohadas estaban a punto de descubrirlo de la forma más peligrosa posible. Oto y Efialtes no eran solo gigantes en tamaño, sino también en su desmesurada ambición. Mientras sus cuerpos se alzaban sobre las montañas, sus sueños eran aún más elevados. Gobernaron vastos territorios, convirtiéndose en líderes temidos y venerados a partes iguales. Imagínate sus dominios, ciudades enteras adornadas con estatuas colosales que celebraban su fuerza, poblaciones enteras sometidas a su voluntad y ejércitos que no se atrevían a cuestionar una sola de sus órdenes. A pesar de todo esto, su sed de poder no encontraba límites. Fue en ese momento cuando sus mentes comenzaron a concebir algo que ningún mortal se habría atrevido a imaginar. No se conformarían con gobernar la tierra, aspiraban a tomar el cielo. Sí, los gemelos decidieron que el Olimpo, la morada de los dioses, sería su próximo objetivo. Pero ¿cómo alcanzarían tal lugar? La respuesta era tan osada como ellos mismos, y cuando veas lo que empezaron a hacer para lograrlo, no lo vas a creer. Su empresa titánica no era una simple fantasía. Los Almohadas pusieron manos a la obra con una determinación implacable. Reunieron a miles de mortales para trabajar como esclavos en esa tarea monumental. Día y noche, hombres, mujeres y niños cargaban piedras, troncos y tierra para elevar el monte Osa sobre el Pelio y el Olimpo sobre ambos. Así es, los gemelos idearon colocar montañas sobre montañas para lograr su objetivo. El paisaje que antes era sereno se convirtió en un caos de polvo, sudor y gritos. Desde las alturas, Oto y Efialtes observaban el progreso, sonriendo con la confianza de quienes ya se veían como nuevos gobernantes del cosmos. Pero su osadía no se limitaba a construir un camino físico hacia el cielo. Los Almohadas proclamaron públicamente sus intenciones de desposar a dos de las diosas más poderosas del Olimpo. Oto declaró que tomaría a Hera, la majestuosa reina de los dioses, como su esposa. Por su parte, Efialtes afirmó que haría suya a Artemisa, la indomable diosa de la caza.
Este acto no solo era una declaración de sus ambiciones, sino un insulto directo al orden divino. Imagínalo, dos colosos mortales exigiendo a las diosas más importantes del panteón como si fueran un botín más de su conquista. El Olimpo, al escuchar esto, se llenó de indignación. Zeus, Hera, Artemisa y el resto de los dioses estaban furiosos, no solo por el atrevimiento de los almohadas, sino porque el desafío era una amenaza directa a su autoridad. Sin embargo, los dioses no actuaron de inmediato. Sabían que enfrentarse a estos gigantes no sería una tarea sencilla. Los almohadas no eran simples mortales que podían ser castigados con un rayo o una peste. Su fuerza y su astucia los convertían en enemigos formidables, y cualquier acción en su contra requería un plan cuidadoso. Mientras tanto, los gemelos seguían adelante con su construcción. Día tras día, el camino al cielo crecía y con cada piedra colocada, el eco de su arrogancia resonaba más fuerte. Desde abajo, los mortales observaban con una mezcla de admiración y temor. ¿Serían estos colosos capaces de derrotar a los dioses o su osadía terminaría siendo su perdición? La atmósfera se volvía cada vez más tensa. Los dioses no podían ignorar por más tiempo la amenaza que crecía bajo sus pies. El cielo pareció oscurecerse, como si el propio cosmos se preparara para el enfrentamiento que estaba por llegar. Pero los almohadas, cegados por su confianza, no mostraban señales de detenerse. Y así, la mesa estaba servida para uno de los enfrentamientos más épicos en la historia de la mitología griega. Pero lo que los almohadas no sabían era que la astucia puede ser un arma más poderosa que la fuerza. Y los dioses estaban a punto de demostrarlo de una manera que jamás olvidarían. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Los gigantes creyeron que su fuerza los hacía invencibles, pero olvidaron algo crucial. La inteligencia es un arma mucho más letal que cualquier lanza, y Artemisa, la diosa de la caza, estaba a punto de demostrarles que en el juego de los dioses, la astucia siempre vence a la arrogancia. Oto y Efialtes no solo eran gigantes de un tamaño colosal, eran imparables. Con cada paso, el suelo temblaba. Con cada desafío, aplastaban a sus enemigos. Habían vencido ejércitos, sometido a reyes, y lo más impresionante de todo, humillado al mismísimo dios de la guerra. Cuando Ares descendió del Olimpo para enfrentarlos, creía que una batalla sería suficiente para restaurar el orden divino. Después de todo, él era el dios de la guerra, el campeón de la violencia, el terror de los campos de batalla. Pero para los almohadas, Ares no era más que otro rival a derrotar. En un combate sin precedentes, los gigantes lograron lo impensable, capturar al dios Ares y encerrarlo en una jarra de bronce, y ahí lo dejaron, prisionero durante 13 meses, mientras en el Olimpo los dioses observaban con creciente preocupación. Ninguno de ellos había sido humillado de esta manera, pero los almohadas no se detuvieron ahí. Cada victoria aumentaba su confianza, su arrogancia crecía a la par de su tamaño, se creían invencibles, y fue precisamente esa soberbia lo que los condenó. Los dioses se dieron cuenta que no podían enfrentarlos en un duelo de fuerza. Si Ares había caído, ¿qué posibilidad tenía cualquiera de ellos? Pero en la guerra, la fuerza bruta no siempre es la clave de la victoria. Y Artemisa tenía un plan. Artemisa no era la diosa de la guerra como Ares, ni la diosa del rayo como Zeus. Su dominio no era el fragor del combate, sino la paciencia del cazador y la precisión del depredador. No enfrentaría a los gigantes con espadas ni rayos, lo haría con astucia. Sabía que los almohadas tenían un punto débil, su constante rivalidad. Aunque eran hermanos, competían en todo. ¿Quién era más fuerte? ¿Quién cazaba mejor? ¿Quién derribaba más enemigos en el campo de batalla? Y Artemisa iba a usar eso en su contra. Así que tejió su trampa precisa y letal. Se transformó en un ciervo majestuoso, un animal de pelaje blanco brillante, de una elegancia sobrenatural, y se internó en el bosque donde los almohadas cazaban. No pasó mucho tiempo antes de que los gigantes avistaran su silueta entre los árboles. A primera vista parecía una simple presa, pero había algo distinto que los almohadas no podían resistir. Era un desafío. Oto y Efialtes, con sus lanzas en mano, comenzaron la persecución. Se movían con velocidad y precisión, aplastando ramas y árboles a su paso, mientras el ciervo zigzagueaba entre los troncos con una agilidad imposible. No importaba cuánto se esforzaran, el animal siempre se mantenía fuera de su alcance. ¡Es mío!, gritó Oto lanzándose tras la criatura. No, yo lo derribaré, respondió Efialtes apretando su lanza con furia. Y entonces el ciervo hizo algo inesperado. Se detuvo en un claro justo entre ellos. Ambos hermanos se miraron con furia. Ninguno iba a ceder la gloria al otro. Sin pensarlo dos veces, alzaron sus lanzas y las lanzaron al mismo tiempo, seguros de que serían ellos quienes reclamarían la victoria. Pero en el último segundo, el ciervo desapareció. Artemisa había completado su trampa.
Las lanzas, impulsadas por la fuerza titánica de los hermanos, no encontraron su objetivo en el ciervo. En su lugar, cada una se clavó en el pecho del otro. Otto y Efialtes quedaron paralizados. La sorpresa en sus ojos fue instantánea, seguida por un dolor que nunca habían conocido. El bosque quedó en un silencio sepulcral. El cielo, antes azul, parecía oscurecerse con la inminente tragedia. Los gigantes que habían creído poder desafiar al Olimpo ahora caían de rodillas. No por la furia de un dios, no por la lanza de Ares, sino por su propia arrogancia. Ambos se miraron en los últimos instantes de su vida, comprendiendo demasiado tarde el error que habían cometido. Ellos mismos habían sellado su destino, y con un último suspiro, los Almohadas, los gigantes que quisieron desafiar a los dioses, se desplomaron sobre la tierra, derribados no por la fuerza, sino por la astucia. Pero su historia no terminó ahí, porque la muerte, para aquellos que desafían a los dioses, no es el final, sino el inicio de un tormento eterno. El Olimpo pudo respirar aliviado, pero Zeus no dejó que su desafío quedara impune. A los Almohadas no se les permitió descansar en paz. En su lugar fueron condenados a sufrir un castigo eterno en el Tártaro, el abismo más oscuro y profundo del inframundo. Atados con serpientes a una columna de mármol, los hermanos permanecen allí hasta el día de hoy. Según las leyendas, cada día intentan liberarse de sus ataduras, pero cada intento es en vano. Próximamente, en Tiempos Inmortales. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte para no perderte los próximos épicos videos.